Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Rubia. María Angélica, Rolando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Esta semana vamos a ver todo lo que es relacionado al seguro de vehículos, ¿ya? Que es en verdad el seguro más, más sencillo que hay de entender e interpretar. Salvo por el tema de los siniestros, que en el momento de analizar los siniestros se tiene que aplicar a veces conocimientos de reglamento de tránsito, pero eso ya se va adquiriendo con la práctica y la experiencia. Vamos a dar lectura al recurso seguro vehicular. ¿Por qué es necesario un seguro vehicular? Porque hay riesgos que no puedes darte el lujo de asumir. El costo de la pérdida o reparación de un vehículo puede perjudicar seriamente la economía de cualquier persona. Y eso es cierto. Muchas veces, a veces por la misma necesidad que uno tiene, uno compra su vehículo con ilusión, compra un vehículo nuevo, como que también te puedes comprar un vehículo de segunda mano, pero es una inversión que estás haciendo. Si no lo aseguras, ¿no?, te corres el riesgo de que ante un evento que puede ser o un robo parcial o total, o un siniestro de choque, ¿no?, o una volcadura, donde puede derivarse en una pérdida total, pierdas el bien que tanto esfuerzo te costó para obtenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Hay unas preguntas que surgen, ¿no? Si tuviese un accidente que ocasionase daños a la propiedad ajena, que usted resultase herido o hiriese a otro, o si ocurriesen daños a su automóvil mientras usted no lo conducía, lluvia, vandalismo o que le choquen su auto estando estacionado, o le robasen su auto se dañase y necesitara servicio de remolque, si su vehículo se incendia, si su vehículo sufre una volcadura. Ahí ven unas fotos de un choque, me imagino que debe ser fatal porque está tapado, una persona tratando de robar, ¿no? ¿Está usted listo para manejar? Pregúntese, sé lo que estoy haciendo, tengo brevete, puedo con el gasto en el caso de ocurrir un choque, tengo cobertura de seguro. Información previa relevante. Antes de entrar al ramo de vehículos propiamente dicho, es muy importante conocer las siguientes disposiciones relacionadas porque serán de utilidad para analizar el riesgo de poder cotizarlo y asegurarlo correctamente. Hay una clasificación vehicular según el Reglamento Nacional de Vehículos DS058 del 2003 del MTC, que es la nueva clasificación vehicular, donde están por categorías y cada categoría tiene su descripción, ¿no?, para que se puedan identificar qué tipo de vehículos, ¿no? La categoría que tenía hasta el 6 de octubre del 2003 y la que está actualmente vigente a partir del 7 de octubre del 2003. Estas categorías van hasta lo que es, pasa por lo que es furgonetas, automóvil, camioneta pick-up, camioneta panel, camioneta rural, ómnibus, camión, remolcador o tracto camión, remolque, semirremolque y vehículo menor. Automóvil, camioneta station wagon. El automóvil y camioneta station wagon pueden tener también 4 puertas. La camioneta pick-up también puede tener 4 o 2 puertas. La camioneta panel es la que puede, para transportar mercancías, ¿no? Inclusive también puede transportar
personas, ¿no? La camioneta rural, el ómnibus, que es para transporte público, privado, a nivel metropolitano o interprovincial. El camión, el remolcador o tracto camión. Acá, y el remolque. Acá quiero detener un ratito y hacer un paréntesis, ¿no? Remolque, ¿no? Y semirremolque son muy parecidos, ¿no? Porque ambos, el remolque es jalado por un camión u otro vehículo motorizado, ¿no? Y el semirremolque es un vehículo sin motor y sin eje delantero que se apoya en el remolcador, transmitiéndole parte de su peso mediante un sistema mecánico. Entonces, el remolcador o tracto camión es aquel donde está el motor que jala al remolque o semirremolque, ¿ya? Y en el caso de la cobertura de responsabilidad civil, como bien les indicaba, el remolque o semirremolque solamente tienen el daño propio. ¿Por qué? Porque en los seguros vehiculares existen dos tipos de coberturas básicas. La principal, que es la responsabilidad civil frente a terceros, y la cobertura del daño propio, que vendría a ser el casco, ¿no? Entonces, como para explicar, podríamos poner que esto es el vehículo, este es el casco del vehículo, pero todo lo que está alrededor vendría a ser la responsabilidad civil que tiene cobertura este vehículo. La responsabilidad civil que uno puede asumir por daños a propiedades ajenas o lesiones a terceras personas, que pueden ser los peatones, ¿no? Entonces, son dos coberturas básicas, pero la principal en seguros vehiculares es el seguro de responsabilidad civil frente a terceros y complementariamente el daño propio. Entonces, ¿qué pasa en un remolcador? Un remolcador tiene daño propio y su responsabilidad civil porque tiene el motor, ¿ya? En cambio, el remolque o semirremolque solamente tiene un valor que es el daño propio. No tiene responsabilidad civil porque no se jala o no tiene autopropulsión, pues no cuenta con un motor. Y el remolque o semirremolque son jalados por un remolcador o tracto camión. Entonces, ¿qué pasaría con la responsabilidad civil? Si el tracto o remolcador, tracto camión o remolcador, está jalando un remolque o semirremolque, le pasa su responsabilidad civil a este remolque o semirremolque. Al momento de retroceder e impactar contra algún objeto, alguna persona, la responsabilidad civil del remolcador o tracto camión que estaba jalando ese remolque o semirremolque entra en efecto en ese momento y cubre los daños o lesiones que pueda causar a terceras propiedades o a terceras personas, ¿ya? Eso es importante establecer. Profesor, disculpe, Sí. una consulta con ese tema del tracto camión, Sí. tracto remolcador que es. Hace poco vi un caso, ¿ya? Y me indicaron que propiamente a la carreta no se le está cubriendo siempre y cuando se asuma una segunda póliza para esa parte del vehículo. Normalmente siempre la póliza va centrada a la parte donde está el motor. ¿Quién te ha dicho eso? He cotizado hace poco en una compañía, ¿ya? Y es prácticamente un tracto camión en el cual que indicaban en las solicitudes de pedido del cliente que tenía que estar cubriendo la parte de la carreta. Uh-huh. Ya, y me dijeron en la misma compañía que no, la carreta no está cubierta porque es una parte que no es prácticamente con motor, es una parte que se mueve con el tracto prácticamente. Y si en caso se desengancha la carreta del tracto, no lo cubriría lo que es el accidente. Claro, por eso estoy indicando, a ver, el tracto, el remolcador o tracto, ¿están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes? ¿No? ¿Lo están viendo? En la clasificación vehicular que estoy compartiendo con ustedes, ¿pueden ver la pantalla?
Sí, Sí, doctor. Sí, sí se logra Ya. visualizar. Ok, entonces, no sé si ven mi cursor. ¿Lo ven mi cursor? ¿Ven mi Sí, cursor? profesor. Ya, ok. Este de acá es un tracto, es un camión, ¿ya? Y este de acá abajito es un tracto. Tracto o remolcador. Tracto, camión o remolcador. ¿Qué pasa con el tracto, camión o remolcador? Como le estaba explicando. Este tiene el seguro de daño propio y tiene su RC porque tiene un motor que lo impulsa, que hace que se traslade por sí mismo, ¿ya? Pero el remolque o semirremolque, que vendría a ser, qué pena que no han puesto por acá una, ya, esto podría ser un remolque o semirremolque, ¿se dan cuenta? Entonces, si está enganchado al camión o tracto o remolcador, al remolcador o tracto camión, mientras esté enganchado y esté sujeto, ¿ya? Este tracto, camión o remolcador le pasa su responsabilidad civil al remolque o semirremolque. Pero si el remolque o semirremolque está desenganchado y está estacionado y por X motivos se mueve y choca contra una propiedad o causa lesiones a una tercera persona, ello no va a tener cobertura. Eso sí es correcto. Pero para asegurar que es diferente, una cosa es para cotizar y otra cosa es para ver un siniestro. Para cotizar, el tracto camión tiene dos valores. Tiene el daño propio y la responsabilidad civil. En cambio, el remolque o semirremolque solamente va a tener el daño propio, lo que vale. No va a tener cobertura de responsabilidad civil porque ya les estoy explicando. Como no tiene un motor, ¿ya? Entonces no se puede mover por sí mismo. Entonces ese tipo de remolque o semirremolque solamente tienen cobertura de daño propio. Y en caso de siniestro, solamente va a poder asumir la cobertura de responsabilidad civil siempre y cuando al momento del siniestro esté siendo jalado por un tracto camión o un remolcador. ¿Se ha entendido, Karina? sí, profesor. Dígame, ¿y qué pasaría si en caso sí estuviera enganchado, pero el accidente se da no de forma frontal, sino por parte del posterior, que es prácticamente la carreta? Sí, O sea, sí, ahí sí cubriría el tema de la claro, responsabilidad. claro, ¿Sí? así es, así es. Inclusive puede ocasionarse que de repente en una volcadura, mientras esté siendo jalado, esa es la condición, que esté siendo jalado y esté unido al tracto camión o remolcador, al momento de una volcadura, que el semirremolque se desprenda del camión, ¿ya? Y se vaya y se estrelle contra una casa o mate a una persona. Tiene cobertura, ¿ya? La cuestión es que a momentos previos al accidente tiene que haber estado junto, haber formado una sola unidad, ¿no? El camión más el más el semirremolque o remolque, ¿ya? Pero si el remolque o semirremolque se encuentra solo completamente y no estaba siendo jalado, ¿no? Y ocurre, no sé, pues de repente no lo dejaron bien estacionado y empieza a descender porque estaba en una curvita, ¿no? Y empieza a caer y se estrella contra alguna propiedad o atropella o mata a una persona, eso no tiene cobertura, porque estando solo, el remolque o semirremolque solamente tiene cobertura de daño propio. ¿Qué cosa quiere decir daño propio? Aquellos daños que le puedan ocasionar a su propia estructura, pero no cubre responsabilidad civil frente a terceros. ¿Quedó claro? Sí. Profesor, otra cosa, esta Sí. parte de acá, en la parte posterior, que es prácticamente la carreta o el remolcador en sí, ¿se puede cubrir por separado? Sí, claro. Como te digo, el semirremolque o remolque tienen un valor y ese valor viene a ser el daño propio. Porque, ¿qué pasa si le ocurre algún daño a ese remolque o semirremolque? De repente está asegurado en $20,000 y tiene daños, no sé, algún tipo de daño que tenga una cantidad monetaria representativa y te lo tienen que reparar, ¿no? Así esté solo. Y si está jalado, igual también tiene su daño propio, ¿no?
y si le ocasionan algún daño al remolque o semirremolque mientras está siendo jalado por el tracto o remolcador, igual también va a tener cobertura. La única diferencia... Profesor, una consulta. Sí, Sí, disculpando la interrupción ante todo. sí. Bueno, de acuerdo a lo que usted está mencionando, daño propio. O sea, si de repente el remolque estando solo, sin unido a la cabecera, sin unido al cabezal, Ujú, tuviera de repente un impacto, ujú, supongamos, hay un irresponsable que lo ha impactado. sí, Entonces, de igual manera aplicaría esa cobertura de daño propio porque no ha sí, estado en movimiento ni ha estado sí, enganchado, solamente ha estado claro, estacionado y bueno, fue claro, impactado. claro que sí, sí, tiene cobertura, sí Ah, tiene cobertura. correcto, doctor. Ujú. Inclusive hasta le puede caer un poste encima, ¿no? A veces los postes también de luz o lo que fuere pueden caer encima de este remolque o semirremolque que está solo, ¿no? Entonces, eso es un daño a ese vehículo. Y sí tendría cobertura, no habría ningún problema. Solamente daño propio cubre, no habría Cuando está otra solo, cobertura más como responsabilidad civil. estoy diciendo, esta es la tercera vez que lo digo, el remolque o semirremolque solo no tiene responsabilidad civil. Cuando están anclados o forman una sola unidad con el tracto, camión o remolcador, ese remolque o semirremolque forman una sola unidad y ya asume ese remolque la RC del tracto o remolcador que lo esté jalando. ¿Correcto? Ok, profesor, gracias. Uh-huh. Entonces, a ver, continuemos con la lectura. La placa única nacional de rodaje. Tipo de vehículo, color de fondo, color franja, ustedes ya saben, bueno, están las especificaciones de las placas, ¿no? Categorías, las placas celestes, las que llevan una categoría L5, son las nuevas disposiciones de las placas que están actualmente en circulación, ¿no? Eso ya ustedes para que lo vean en las láminas que están indicando su tipo de categoría, qué tipo de vehículos lo pueden transportar, ¿no? Mayormente las placas celestes son transporte, ¿no? Particular, aquellas que vienen como categoría M, transporte de personas, las placas blancas, ¿no? Después las placas blancas con una franja amarilla arriba es taxi o colectivo, ¿no? Las placas blancas con una franja verde arriba son servicio de transporte urbano o interurbano de personas. Las placas blancas con una franja anaranjada, transporte interprovincial de personas, ¿no? La placa completamente amarilla son el transporte de mercancías, ¿ya? Y las placas amarillas con una franja blanca arriba son también transporte de mercancías de la categoría O, vehículos no motorizados, ¿eh? Vehículos que son no motorizados pero transportan mercancía. Las placas verdes, que son las placas policiales, las placas rojas con letras blancas, que son las placas de emergencia, la placa de gracia, que son para diplomáticos, ¿no? Que es la fondo blanco y letras rojas, y placa de exhibición, que es una placa anaranjada con fondo con letras negras, placa rotativa, que es un fondo blanco con letras celestes o azules, placa temporal, fondo amarillo con letras azules, y la placa gubernamental, que es fondo blanco, eje A, ¿no? Que dice, obviamente, gubernamental. Esas son los diferentes tipos de placas, ¿no? También hay tipos de carrocerías, ¿no? Que se han estandarizado. Según Directiva 02 del 2006 del MTC, aprobada por Resolución Directoral 4848 del 2006, MTC, objetivos. 1. Complementar la clasificación vehicular establecida en el anexo 1, clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo número 058 de 2003 MTC, y modificado por los Decretos Supremos número 05 de 2004, una serie de decretos hay ahí,
El punto 2 dice estandarizar los tipos de carrocerías declarables y o registrables. 3. Estandarizar los colores vehiculares declarables y o registrables. 4. Estandarizar tipos de transmisiones vehiculares declarables y o registrables. 5. Estandarizar tipos de combustibles o fuentes de energía declarables y o registrables. 2. Ámbito de aplicación y alcance. La presente directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y se encuentran comprendidas dentro de su ámbito las personas jurídicas que sean autorizadas como entidades certificadoras y verificadoras, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, la Policía Nacional de Perú, PNP, la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DGCT, las direcciones regionales sectoriales encargadas de la circulación terrestre y los usuarios en general. Detalle de letras que identifican la región en la que se encuentra inscrito un vehículo automotor. Ahí tenemos lo que era la primera letra, que identificaba en la placa, lo que identifica en la placa nueva, y en la placa antigua era la segunda letra, era la que identificaba, ¿no? Ahí tenemos la lámina. Para Lima era A, B, C, D, F, es para la placa nueva, y en la antigua era la G, I, Q, O, y así sucesivamente, con las demás regiones y letras correspondientes, ¿no? Detalle de letras que identifican la región en la que se encuentra inscrito un vehículo automotor. Bueno, acá también tenemos otra. Automóviles de la A a la L, categoría, ¿no? M1, camioneta Station Wagon ST, las placas, M1 también, camioneta Pickup, la O y la P, N1, y así sucesivamente. La clase de vehículo, con la primera letra en la placa, identifican el tipo de categoría de vehículo. Definición. El seguro de vehículos. Es la transferencia de riesgo que realiza el propietario de un vehículo automotor con propulsión propia que circula en el territorio nacional y que tiene una placa de rodaje. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que determinan si usted califica para comprar una póliza de seguro y en ese caso, cuánto le costará. Generalmente, mientras más alto el riesgo, más costará la póliza. Edad del conductor, año de experiencia como conductor, sexo, el número de asegurados cubiertos en la póliza, año, marca y modelo del auto, dónde estaciona el auto, ¿no? En la edad del conductor se establece pues que mayormente las personas jóvenes no tienen mucho cuidado en el manejo, ¿no? Frente a una persona de experiencia con años, ¿no? De repente un padre de familia versus un joven de 22 o 23 años, es el tema un poco complicado ahí porque a veces los chicos les gusta correr, les gusta pisar el acelerador, mientras escuchan su música, van distraídos, mirando el celular, ¿no? Mientras que eso no ocurre con un padre de familia que sabe que tiene que regresar a su casa, ¿no? ¿Y dónde estacionas el auto también? Si tú lo estacionas en la calle, obviamente ese vehículo va a estar expuesto, mucho más expuesto al riesgo de robo parcial o total, ¿no? Que si lo estacionas en una cochera. ¿Qué equipamientos especiales de seguridad que tenga el auto? De repente la alarma, ¿no? Algún tipo de seguridad que le hayas puesto al vehículo, frente a un vehículo que no tiene nada de esas cosas, también el riesgo aumenta, ¿no? Si tienes historial de accidentes, el número de infracciones de tránsito, ¿no? Dirección, ciudad, estado en la cual reside, cómo se utiliza el auto. No es lo mismo un auto que es utilizado para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y pasear los fines de semana, que uno que se utiliza para los negocios, ¿no? De repente, inclusive hay momentos, hay situaciones en las cuales se puede comprar el carro para hacer un servicio de aplicativo, servicio de taxi. Entonces, ese uso que se le da al vehículo se tiene que indicar, se tiene que manifestar a la compañía de seguros para que la compañía de seguros te cobre la prima correspondiente, porque sí se pueden asegurar los seguros de taxi, o sea, el vehículo que se hace taxi se asegura, ¿no? Pero lo peor que podría pasar es que tú compres tu vehículo con mucho esfuerzo, vehículo nuevo, indiques que vas a hacer el servicio particular y te pones a hacer taxi y ocurre un siniestro y se te corrobora, la compañía de seguros comprueba que al momento del siniestro estaba haciendo un servicio de taxi, siendo tu carro asegurado bajo servicio particular, el siniestro no sería materia de cobertura.
Por eso es mejor siempre indicar el uso verdadero al cual se le va a dar al vehículo. La cantidad de, bueno, millaje dice acá, pero nosotros andamos en kilometraje. Un carro que hace servicio, ¿no?, particular no tiene la misma cantidad de kilometraje acumulado que puede tener un carro que hace servicio público o servicio de taxi. Entonces, eso también las compañías de seguros se dan cuenta, ¿ya? Rendimiento académico, si sigue en la escuela, bueno, si el auto está pagado, si está financiado, ahí también se tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Un auto pagado totalmente no obliga al propietario a hacer un uso mayor que el que tiene un carro que compró a crédito y lo está usando como servicio público o servicio de taxi, y obviamente con el fin de pagar la cuota tiene que llegar pues todos los días a una cantidad determinada para poder cumplir a fin de mes con los pagos que tiene que hacer. En algunos casos, algunas ventas de estos vehículos, las concesionarias lo venden pagos diarios, ¿no? O otras pagos mensual, ¿no? El historial previo de seguros, el historial de crédito de la persona y la cantidad de cobertura requerida. O sea, acá tampoco se puede pedir, pues, que si un carro que nos ha costado $10.000 y nosotros lo queremos asegurar en 12, el seguro no es para que el asegurado lucre, ni es una beneficencia, ¿no? Entonces, se tiene que dar el valor comercial exacto para que al momento de que ocurra un siniestro no nos apliquen la regla proporcional conocida como el infraseguro, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo, ¿ya? ¿Qué vehículos se pueden asegurar bajo un seguro de vehículos? Automóviles, camionetas station wagon, pick-up, rurales, 4x2, 4x4, paneles, camiones, volquetes, remolcadores, acoplados, remolque y semirremolque, microbús y ómnibus privados y públicos, motocicletas, mototaxis y bicicletas, y ambulancias. Antigüedad de los vehículos. Normalmente un vehículo únicamente puede asegurarse hasta tener 10 años de antigüedad. En caso de vehículos con una antigüedad mayor a 10 años, cada compañía aseguradora podrá asegurarlo previo análisis del riesgo y el informe de inspección del vehículo. Coberturas principales. Normalmente las coberturas en el seguro de vehículos podrán ser daño propio, que es lo que les expliqué, todo lo que está en el vehículo, dentro del vehículo, ¿ya? Definición de accidente. Es todo evento fortuito, repentino, violento, involuntario, imprevisto y ocasional, originado por una fuerza externa o agente que ocurre durante el periodo de vigencia de la cobertura y afecta al vehículo asegurado. Aquel evento que sufre el vehículo asegurado como consecuencia directa, inmediata y probada de un accidente durante su circulación. Comprende además los siguientes eventos: huelga, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo y delitos contra la paz pública, independientemente de la circulación del vehículo, ocasionando pérdidas parciales o su pérdida total. Por incendio, aquel evento que ocasiona pérdida parcial o la pérdida total del vehículo asegurado causado por fuego como consecuencia directa, inmediata y probada de un accidente, estando o no en circulación el vehículo asegurado, así como fuego ocasionado a consecuencia de un caso fortuito. Por robo, se entiende aquel evento que ocasiona pérdidas parciales o la pérdida total del vehículo asegurado como consecuencia de cualquier modalidad o tentativa de robo o hurto. 2. Responsabilidad civil, frente a terceros y frente a ocupantes. Frente a terceros, cubre cuando durante la circulación del vehículo asegurado ocasiona daños materiales y personales que se encuentren fuera del vehículo asegurado a consecuencia de un accidente. Frente a ocupantes, cubre cuando durante la circulación del vehículo asegurado ocasiona daños a personales que se encuentren dentro del vehículo asegurado a consecuencia de un accidente, según tarjeta de propiedad. Vehículos livianos, máximo 5 ocupantes. Vehículos pesados, máximo 2 ocupantes. ¿Cuál es la base legal? El artículo 2 del Decreto Supremo 024 del 2002 del MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores se regula por lo dispuesto en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.
¿Qué cosa quiere decir solidariamente responsable? Esto viene a ser, si el conductor no asume la responsabilidad, cae en el propietario del vehículo. Si éste no asume la responsabilidad, caerá en el prestador de servicio de transporte terrestre. Y así en cada uno de ellos, ¿no? 3, accidentes personales de ocupantes. Esa es otra cobertura que también tiene, ¿no? Muerte, invalidez parcial o total, gasto de curación y gasto de sepelio. Esta es una copia de una póliza de accidentes personales, pero que se incluye dentro del seguro vehicular. Adicionalmente, también se encuentra dentro de las coberturas del seguro vehicular los accesorios musicales y rotura de lunas. Coberturas adicionales. 1. Riesgos de la naturaleza. Se extiende a cubrir pérdidas y daños ocasionados a los vehículos asegurados como consecuencia directa de la ocurrencia de riesgos de la naturaleza. Se entiende como riesgo de la naturaleza terremoto, maremoto, huaico, lluvia e inundación. 2. Uso de vías no autorizadas. Cuando se encuentre circulando por vías no autorizadas oficialmente para el tránsito vehicular, con excepción de aquellas que se encuentren a orillas del mar, al cruzar ríos o riachuelos o al transitar en socavón. Socavón es la entrada de las minas, por si acaso, ¿ya? 3. Conductor de reemplazo. Bajo esta cobertura, la póliza se brinda la asistencia de un chofer para conducir exclusivamente el vehículo asegurado directamente a la dirección que señale el propio asegurado. Su activación generalmente está sujeta a lo siguiente. El número de veces que se puede usar esta cobertura y el radio de acción suele ser limitado. Es brindada a automóviles y camionetas de uso particular. Está sujeta a la disponibilidad de choferes. Si el vehículo no garantiza las condiciones mínimas de seguridad para los cinturones de seguridad para todos los ocupantes, el conductor de reemplazo podrá negarse a brindar el servicio. De darse esta situación, se descontará el servicio solicitado del número de atenciones a que tiene derecho el asegurado. No están cubiertos los daños materiales y o personales que se pudieran ocasionar durante este traslado cuando estos sean ocasionados por el mal estado del vehículo, conforme a la verificación técnica posterior que se realice luego de sucedido el siniestro. El asegurado deberá presentar al conductor de reemplazo la tarjeta de propiedad del auto, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y el certificado de revisión técnica para las unidades con más de 2 años de antigüedad, los que deberán encontrarse vigentes y de conformidad con la normatividad civil y de tránsito correspondiente. De lo contrario, no podrá activarse la cobertura. Coberturas adicionales. 4. Vehículos de reemplazo. La aseguradora pondrá a disposición y a su solicitud del asegurado un auto de reemplazo por el periodo indicado en las condiciones particulares de la póliza, únicamente en caso de siniestro cubierto por la misma. Generalmente, las condiciones de esta cobertura son las siguientes. Para vehículos livianos de uso particular con póliza bajo la modalidad de daño propio, el servicio se otorga para vehículos que hayan ingresado al taller y luego de que hayan transcurrido por lo menos 48 horas de ocurrido el accidente o luego de que la aseguradora haya aprobado el presupuesto del taller, lo que suceda primero. Generalmente se aplica un pago de garantía por parte del proveedor de servicio a cargo del asegurado, el cual será solicitado en efectivo o mediante firma de voucher y será devuelto cuando se entregue la unidad en iguales condiciones en que fue brindado. La entrega o devolución del vehículo será en el local del proveedor, previa coordinación con la aseguradora. Solo el asegurado está autorizado a conducir el vehículo de reemplazo. El vehículo de reemplazo será elección de la aseguradora. Este servicio estará sujeto a la disponibilidad de autos, sean mecánicos o automáticos, y los horarios de entrega previa coordinación con la aseguradora. Deducible. El deducible y la cantidad de uso de este servicio se encuentra especificado en las condiciones particulares de la póliza. Cláusulas adicionales. Uno, imprudencia del conductor. Se extiende a cubrir responsabilidad civil frente a terceros, así como los daños que sufre el vehículo cuando el conductor incurre en las siguientes causales. No obstante, ello dependerá de cada aseguradora. Sea conducido por una persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol,
siempre que el examen de alcoholemia arroje un resultado igual o inferior a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente y o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos, los mismos que hayan sido comprobados mediante él o los exámenes correspondientes. No utilice el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. No respete los límites máximo y mínimo de velocidad establecidos. Circule en sentido contrario al tránsito autorizado, siempre y cuando sea en zona urbana y solo por desconocimiento o falta de señalización. Cruce una intersección o gire estando el semáforo con luz roja y no existiendo indicación en contrario. 2. Cláusula de ausencia de control. Se extiende a cubrir responsabilidad civil frente a terceros, así como las pérdidas que sufre el vehículo cuando los daños hayan sido causados por los choferes de la empresa, con licencia que los habilite para conducir los vehículos asegurados, siempre que figuren en la planilla del asegurado. No obstante ello, dependerá de cada aseguradora. Mayormente esta cláusula de ausencia de control se otorga a empresas, ¿ya? No a personas particulares. Circule en sentido contrario al tránsito autorizado, siempre y cuando sea en zona urbana y solo por desconocimiento o falta de señalización. Cruce una intersección o gire estando el semáforo con luz roja y no existiendo indicación en contrario. No utilice el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. No respete los límites máximos o mínimos de velocidad establecidos y solo por desconocimiento o falta de señalización. 3. Garantía GPS. Para determinadas marcas y modelos de vehículos, la cobertura de robo total está condicionada generalmente a que el vehículo asegurado tenga instalado y mantenga operativo todos sus efectos el dispositivo localizador de vehículos, GPS o radiofrecuencia, instalado por una empresa debidamente certificada y previamente aceptada por la aseguradora, o sea, que esté homologada por la compañía de seguros. El asegurado deberá comunicar el robo inmediatamente al proveedor del servicio GPS y a la aseguradora en un plazo no mayor de 4 horas de ocurrido el siniestro. La instalación y el mantenimiento del GPS es responsabilidad exclusiva del asegurado. 4. Cláusula de pérdida total. Se considera pérdida total la destrucción o desaparición total del vehículo asegurado. También se considera pérdida total si el valor de los repuestos y mano de obra necesaria para su reparación es generalmente igual o superior al 75% del valor asegurado del vehículo, indicado como suma asegurada en las condiciones particulares de la póliza. Se considera pérdida parcial a aquellos daños cuyos costos razonables de reposición o reparación sean en total menores al 75% del valor asegurado del vehículo. Debe quedar muy claro que los porcentajes antes citados pueden variar según la política de suscripción de cada aseguradora. 5. Cláusulas de indemnización para pólizas contratadas a valor asegurado. Generalmente, estos son los términos y alcances de dicha cláusula y algunas aseguradoras solo lo otorgan a vehículos que son 0 kilómetros, o sea, nuevos. Indemnizaciones o indemnización para pólizas contratadas a valor asegurado. Queda entendido y convenido que en adición a los términos y condiciones generales de la póliza de seguros de vehículos, en caso de pérdida total, la aseguradora indemnizará el valor asegurado consignado en la póliza de seguro solo en la medida de que este valor asegurado no supere el 120% del valor comercial que tenga una unidad de las mismas condiciones y características en el mercado nacional en la fecha de ocurrido el siniestro. El valor comercial será determinado sobre la base de las valorizaciones que para tal efecto se soliciten a los concesionarios y o distribuidores de la marca. En caso de que la unidad no tenga representación local, se solicitará el valor comercial a una empresa especializada y calificada por la Asociación Peruana de Seguros, APSEG. Si el valor asegurado superase el 120% del valor comercial, según se define en esta cláusula, la indemnización de la aseguradora se limitará al 120% del valor comercial en la fecha de ocurrido el siniestro. En ningún caso, la indemnización será superior a la suma asegurada de la póliza. Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecerán inalterables. Bueno, nos está quedando menos de un minuto. Continuaremos con la lectura de este seguro vehicular en la siguiente clase. Por favor, repasen bien. Cualquier consulta ya saben que me tienen a su disposición. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho, por favor. Listo, profesor, de igual manera. Ok.
Ya, profesor, igualmente usted cuídese, hasta luego. Gracias, gracias, igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Karina. Hasta luego, Errol. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, Ya. profesor. Ok, Anthony. Listo.